Capítulo 10. Gloriosa gracia. La gracia transforma vidas. He recibido muchos poderosos testimonios de personas de todo el mundo que han despertado a su identidad de justicia en Cristo y han encontrado libertad de sus pecados. El Evangelio de la gracia rompe el velo de la religión cristiana y lleva a las personas a una relación íntima con Dios. La palabra de Dios nos dice: velad debidamente y no pequéis. Primera de Corintios 15:34. La revolución de la gracia es este velad o gran despertar a la justicia. Cuando las personas oyen que se predica el verdadero evangelio, el evangelio que les dice que la obra terminada de Jesús les ha justificado, comienzan a entender lo amadas, valoradas y preciosas que son en Cristo. Desde entonces en adelante, sus vidas nunca serán igual. Comienzan a entender que no tienen que vivir en derrota, vivir atados a adicciones y vivir en fracaso. En lugar de ver a alguien sin valor, cuando se miran en el espejo, ven a un hijo del Dios Altísimo muy favorecido, muy bendecido y profundamente amado. Cuando las personas oyen el verdadero evangelio que les dice que la obra terminada de Jesús les ha justificado, nunca serán igual. La gracia quita sus cargas. Kirk, que vive en Alemania, compartió conmigo lo siguiente. Mi esposa había pensado en el suicidio porque yo seguía fallando a la hora de cumplir las promesas que le había hecho. Parecía que cuanto más me esforzaba por hacer bien las cosas, más terminaba haciendo las cosas mal. Finalmente, ella me dejó y en 5 meses estábamos oficialmente divorciados. Entonces ella se trasladó a Australia con nuestro hijo de 9 años. Yo sabía que mi mala conducta era un espino en mi matrimonio, pero no sabía cómo enderezar las cosas. Sin embargo, Dios lo sabía, y por eso me señaló hacia el pastor Joseph Prince. El mismo día en que escuché por primera vez predicar al pastor Prince acerca de la gracia de Dios, sentí como si me quitaran de los hombros una pesada carga. Fue como si Dios supiera acerca de mi carga más de lo que yo mismo sabía y abrió un camino para liberarme. Yo solía ser muy consciente de mis debilidades y errores, creyendo que nunca escaparía de las maldiciones de Dios y el fuego del infierno debido a todo eso. Cada día hacía compromisos para vivir correctamente, pero me encontraba batallando para mejorar mi conducta. Estaba atormentado por el temor y por mi incapacidad. A pesar de asistir a la iglesia, el estudio de la Biblia y reuniones de oración regularmente, me sentía tan vacío que me preguntaba si entraría en el cielo. También estaba confundido porque pensaba que Dios era misericordioso al darnos, pero haría que su ira cayera sobre aquellos que le desobedecían. Intentar enderezarme a mí mismo delante de Dios para evitar su ira y obtener sus bendiciones era como vivir bajo una maldición. Rendirse al poder de la gracia. El punto de inflexión de Kirk y su restauración llegaron cuando él siguió oyendo sobre la gloriosa gracia de Dios. A medida que seguí escuchando a Joseph Prince compartir el mensaje de la gracia y el don de la justicia, comencé a alimentarme del amor de Dios por mí. Mi vida se volvió cada vez más significativa porque descubrí que ya no soy yo quien vivo. Jesús es quien opera en mí. Cuanto más me enfoco en su amor por mí, más me enamoro de Él y más se convierte en la Biblia en un libro acerca de su amor. Fue durante los periodos de separación y divorcio de mi esposa cuando me rendí completamente al poder de la gracia de Dios, porque no me quedaba otra cosa que hacer excepto decir sí a Jesús. Jesús cambió la agitación de mi divorcio y la convirtió en una victoria. Comencé
a experimentar la vida como nunca antes a medida que Dios seguía interviniendo en mi vida cotidiana, sanándome y arreglando problemas en mi vida, e incluso problemas que yo no le había pedido que arreglara. Al mismo tiempo, Dios también estaba sanando a mi esposa de la herida emocional y renovando el amor en su corazón y su mente. Gradualmente, ella se fue abriendo a mí y me mostró su interés y su bondad. Milagrosamente volvimos a estar juntos y somos uno otra vez por su gracia. Ahora estoy con mi familia cada fin de semana, algo que nunca antes era posible. Me ascendieron en mi empresa y con el ascenso llegó un auto de la empresa que me permite pasar más tiempo con mi esposa y mi hijo. Además de restaurar mi matrimonio, Dios también me liberó de un pecado sexual. Antes de descubrir el mensaje de la gracia, yo veía pornografía. Sin embargo, desde que comencé a seguir el ministerio del Pastor Prince, el deseo de ver pornografía sencillamente murió. Y ya no satisfago mis deseos en esa área. Jesús lo hizo todo por mí, aunque yo no me lo merezco en absoluto. Le doy gracias a Dios por haber levantado al pastor Joseph Prince para llevar las buenas nuevas a aquellos a quienes Dios ama, quienes están derribados por errores, desesperanzas y adicciones. Esas personas como yo. Ahora camino con valentía, sabiendo que estoy totalmente seguro en Jesucristo y que Él siempre está a mi lado. La vida eterna es mi herencia en Cristo Jesús por la fe, no por mis propias obras. Vaya, ¿no es bueno Dios? El matrimonio de Kirk fue restaurado y él también fue liberado de una adicción a la pornografía. Ya no está derribado por errores, desesperanzas y adicciones. Y todo sucedió porque despertó a la justicia y entendió lo mucho que Dios le ama incondicionalmente e irrevocablemente. ¡Aleluya! La gracia genuina glorifica a Jesús. Pero aunque Dios restaura la gloriosa verdad del Evangelio de la gracia al cuerpo de Cristo, hemos de ser conscientes de que el enemigo también produce una gracia falsa para intentar confundir a las personas y hacer que se desvíen del verdadero ministerio de la gracia de Dios. ¿Por qué hay una gracia falsa? La realidad es que hay falsificaciones de cosas solamente cuando son de gran valor y muy apreciadas. Se pueden encontrar diamantes falsos, pero no piedras falsas. Ahora bien, no se desaliente y tenga temor de haber podido ser desviado por la gracia falsa. Tan solo sea diestro en la palabra de Dios y aprenda a discernir lo que es bíblico leyendo la palabra de Dios por usted mismo. Edifique un fundamento fuerte sobre el verdadero evangelio de la gracia. La manera más sencilla de saber si alguien está predicando el evangelio de la gracia es evaluar si la enseñanza glorifica a nuestro Señor Jesús. ¿Hace esa enseñanza que usted quiera vivir una vida que le glorifica a Él? ¿Hace hincapié en sus obras o en la obra de nuestro Señor Jesús? ¿Hace esa enseñanza que esté usted ocupado consigo mismo u ocupado con nuestro Señor Jesús? La manera más sencilla de saber si alguien está predicando el Evangelio de la Gracia es evaluar si la enseñanza glorifica a nuestro Señor Jesús. Algunos de ustedes puede que se hayan cruzado con una enseñanza que afirma que todo el mundo finalmente será salvo. Esto se denomina reconciliación universal. Y quiero decir esto desde el principio, es una herejía. Tales enseñanzas no exaltan ni glorifican a nuestro Señor Jesús. No se puede hablar de salvación eterna sin la persona de Jesús y su obra terminada en la cruz. Jesús es el único camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. ¿Hay corrección bajo la gracia?
También están quienes enseñan que ser santo no es importante ya que estamos bajo la gracia. Afirman que bajo la gracia no hay corrección y ninguna necesidad de crecer en santidad. Permítame decir lo siguiente: tales maestros están propagando error. La verdad del asunto es que no puede usted llegar a ser más justo, pero puede llegar a ser más santo. La gracia verdadera produce santidad verdadera. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia corintia: velad debidamente y no pequéis. Primera de Corintios 15:34. Cuanto más está bajo la gracia, cuanto más está establecido en su justificación en Cristo, más querrá vivir una vida santa y estar abierto a la corrección de Dios. Entonces, ¿hay corrección bajo la gracia? Claro que sí, pero quiero que esté establecido en el hecho de que bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios no corrige a sus hijos utilizando accidentes, enfermedades y males. La corrección en el nuevo pacto tiene lugar mediante su palabra. Pablo nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Véase 2 de Timoteo 3:16. Observemos que la corrección mediante la palabra de Dios incluye instruir en justicia, lo cual es creer que ha sido usted justificado o hecho justo por la fe en nuestro Señor Jesús. He descubierto que a veces el Espíritu Santo utiliza el liderazgo designado por Dios para lograr esto. Véase Gálatas 6:1 y 2 de Timoteo 4:2 y 2 de Tesalonicenses 3:15. Indicarle de nuevo a la hora terminada de Jesús y a quién es usted en Cristo. Por eso es tan vital que sea parte de una iglesia local con buenos líderes. Observemos cómo corrige el apóstol Pablo a aquellos en la iglesia corintia que se enredaron en pecado y en inmoralidad sexual. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6 del 15 al 20. ¿Cómo los corrigió Pablo? Al decir: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Los corrigió al recordarles firmemente su identidad de justicia en Cristo. Entonces pasó a recordarles que sus cuerpos eran templos del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que cualquiera a quien se le recuerde su justicia en Cristo y tenga una revelación de ello, tendrá el poder para vencer el pecado. Cualquiera a quien se le recuerde su justicia en Cristo y tenga una revelación de ello, tendrá el poder para vencer el pecado. Quienes han olvidado o no están establecidos en su identidad de justicia en Cristo son quienes quedan atrapados por las fuerzas destructivas del pecado. Bajo la gracia, somos llamados a caminar en novedad de vida como los hijos de Dios justificados.
Somos llamados a reinar en vida mediante la abundancia de gracia y el don de la justicia. Hemos sido comprados por precio, un elevado precio en la cruz, y ahora somos llamados a vivir para la gloria de nuestro Señor Jesús. La gracia le libera para vivir una vida que glorifica a Cristo. Anteriormente mencioné la importancia de leer la Biblia por usted mismo y ser diestro en la palabra de Dios. Veamos este pasaje de Romanos 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, del 6 al 14, énfasis del autor. Hay un pensamiento erróneo de que predicar los 10 mandamientos puede producir santidad en las personas. En realidad, si leemos atentamente el pasaje anterior, veremos que es realmente la predicación del Evangelio de la Gracia y la obra terminada de Jesús lo que da a las personas victoria sobre el pecado. Debido a la cruz del Calvario, ya no somos esclavos del pecado, somos libres del pecado y muertos al pecado. Es la predicación del Evangelio de la Gracia y la obra terminada de Jesús lo que da a las personas victoria sobre el pecado. También, en Cristo, por el poder de su gloriosa gracia, usted tiene la libertad y el poder de glorificar a su Señor al no permitir que el pecado reine en su cuerpo mortal y al presentar sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Ahora puede saber más allá de toda sombra de duda que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Énfasis del autor. Ese es el glorioso Evangelio de la Gracia. La gracia produce vidas gloriosas, victoriosas y santas. Ahora bien, si usted conoce a personas que están viviendo en pecado y afirman que están bajo la gracia, sabrá sin duda que no están viviendo bajo la gracia. ¿Cómo pueden estarlo cuando la Biblia afirma que el pecado no tendrá dominio sobre quienes están bajo la gracia? Gracia es el poder para ir y no pecar más. Véase Juan 8:11. Se está produciendo una revolución de la gracia y está liberando a personas preciosas del poder del pecado. La santidad es un fruto de la gracia de Dios. Hay personas que piensan que predicar la gracia de Dios da a la gente licencia para pecar y respalda el libertinaje. No es eso en absoluto lo que hace la gracia de Dios. Por el contrario, la increíble gracia de Dios transforma el corazón de las personas y produce verdadera santidad.
Con verdadera santidad me refiero a una santidad que no es solamente externa, sino también profunda e íntima, comenzando en el centro mismo del corazón de la persona. La santidad es un fruto de la gracia de Dios. La increíble gracia de Dios transforma el corazón de la persona y produce verdadera santidad. La palabra santidad en el Nuevo Testamento es la palabra griega agiasmos, que a veces se traduce como santificación. En el momento en que usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, fue justificado por la fe y hecho perfectamente justo. También fue hecho santo o santificado, lo cual es ser apartado para el Señor. Y a medida que crece en la gracia y el conocimiento de Jesús, es progresivamente transformado a su imagen de gloria en gloria. Véase 2 Corintios 3:18. Ahora bien, no puede usted ser más justo porque ya es justo al 100% por la sangre de Jesús. Pero bajo la gracia puede crecer en santidad en la manera en que viva su vida. Yo estoy a favor de la santidad y vehementemente en contra del pecado. Donde difiero de algunos predicadores es en mi enfoque en cómo detenemos el poder del pecado y ayudamos al pueblo de Dios a crecer en santidad. Para muchos predicadores, la respuesta al pecado es predicar los 10 mandamientos. Yo creo que la respuesta es predicar a Jesús y el Evangelio de la gracia. Cuando las personas experimentan el amor incondicional de Jesús, se enamoran de Él e inevitablemente se desenamoran del pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno es amado y está enamorado, desea agradar, honrar y dar gloria a aquel que le ama incondicionalmente. Una mujer que es amada por su esposo y que está enamorada de su esposo no va por ahí buscando maneras de cometer adulterio. De igual manera, una iglesia que sabe que es amada por su Salvador y que está enamorada de su Salvador no va por ahí buscando maneras de deshonrarlo. Por eso mi misión cada domingo es predicar el Evangelio de la gracia en mi iglesia. Mi parte es revelar a nuestro Señor Jesús a la congregación y mostrarles su hermosa gracia en la palabra de Dios. Cuando ellos experimenten el favor de Dios inmerecido y que no se han ganado, vivirán vidas gloriosas, victoriosas y santas. Leemos en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora bien, ¿qué viene primero? ¿Nuestro amor por Dios o el amor de Dios por nosotros? El amor de Dios por nosotros. Sin embargo, muchos siguen predicando que el cristianismo se trata de nuestro amor por Dios. Amigo, el cristianismo se trata del amor de Dios por usted. Es su amor por usted y en usted lo que da como resultado una transformación interior del corazón. El cristianismo no es una religión, es una relación. El cristianismo no se trata de una lista de cosas que hay que hacer y no hay que hacer. Se trata de intimidad y de un corazón sincero. Por eso no se puede predicar santidad y conducta correcta a alguien que aún no ha experimentado y ha gustado la gracia de Dios. La santidad es un resultado del crecimiento. Yo no puedo demandar una barba a mi hijo Justin, que tiene 3 años de edad, al escribir este libro. Algunas cosas solamente pueden llegar con el crecimiento.
Cuando Justin se despierta en la mañana, yo no espero que haga su propia cama, se cepille los dientes y se cambie el pañal. Le amo como mi hijo, aunque su conducta no es perfecta. Claro que sí, pero reconozco que algunas cosas vendrán con el crecimiento. De modo similar, la santidad es un resultado del crecimiento. La santidad es el fruto y no la raíz. El apóstol Pablo lo dice de este modo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. El fruto viene con el crecimiento. No se puede demandar fruto a un árbol joven. Entonces, ¿cómo se cultiva el árbol para que produzca fruto? Sencillamente regándolo y alimentándolo. De la misma manera, cuando un creyente está bien arraigado y establecido en el Evangelio de la gracia, dará fruto a su tiempo. Cuanto más crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, más dará el fruto de la santidad. La santidad es un subproducto de la gracia. Cuando un creyente está bien arraigado y establecido en el Evangelio de la gracia, dará fruto a su tiempo. Ahora, quiero llamar su atención a los siguientes versículos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también a nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:22. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:1. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:32. ¿Cuál es el denominador común en todos estos versículos? El denominador común es la persona de Jesús y su amor, gracia y obra terminada en la cruz. Nosotros no tenemos capacidad de amarnos unos a otros, amar a nuestro cónyuge, honrar a nuestros padres y perdonarnos unos a otros, excepto si primero hemos experimentado el amor de Él y su perdón en nuestras vidas. Estar ocupado, consumido y absorbido en el amor de Jesús y le hace santo. Jesús es su santidad. Nosotros no tenemos capacidad de amarnos unos a otros, excepto si primero hemos experimentado el amor de Él y su perdón en nuestras vidas. El amor es el cumplimiento de la ley. Hay personas que piensan que predicar el Evangelio de la gracia le convierte en alguien que está en contra de los 10 mandamientos. ¿Cuán lejos está eso de la verdad? No le he dicho a la gente que se ponga en contra de los 10 mandamientos. Lo que he estado predicando es que no podemos ser justificados guardando los 10 mandamientos. En los 1500 años que el pueblo de Dios vivió bajo la ley, ni un solo hombre, aparte de nuestro Señor Jesús, pudo ser justificado por los 10 mandamientos. Ahora, escucha con atención lo que estoy a punto de decir. Bajo la gracia, cuando experimente el amor de nuestro Señor Jesús, terminará cumpliendo la ley. Bajo la gracia, terminará siendo santo. La gracia produce verdadera santidad, como proclama con valentía el apóstol Pablo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Cuando el amor de Jesús está en usted,
no puede evitar cumplir la ley. Cuando su corazón rebosa de la gracia y la paciencia de Dios, no tendrá deseo alguno de cometer adulterio o asesinar o dar falso testimonio o codiciar. Tendrá el poder para amar a su prójimo como a usted mismo. ¿De dónde proviene ese poder? De estar firmemente arraigado y establecido en la gracia de Dios. Usted tiene capacidad de amar porque Él le amó primero. Por eso la Biblia declara en Romanos 13:10 que el cumplimiento de la ley es el amor. De hecho, cuando el pueblo de Dios está bajo la gracia, no solamente cumplirá la letra de la ley, sino que también la excederá y recorrerá la milla extra. La ley nos ordena no cometer adulterio, y hay personas que pueden cumplir solamente la letra de la ley y no cometer adulterio externamente. Sin embargo, en su interior no tienen amor alguno por su cónyuge. La gracia cambia todo eso. La gracia no solamente aborda lo superficial, va más profundo y enseña a un hombre a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Del mismo modo, la ley puede ordenar a una persona que no codicie, pero no tiene capacidad alguna para hacer que esa persona sea generosa. Repito, la gracia de Dios va por encima de lo superficial para transformar interiormente un corazón codicioso en un corazón que es amoroso, compasivo y generoso. Cuando el pueblo de Dios está bajo la gracia, no solamente cumplirá la letra de la ley, sino que también la excederá y recorrerá la milla extra. ¿Recuerda la historia de Zaqueo? Ni un solo mandamiento se le dio. Sin embargo, cuando el amor y la gracia de nuestro Señor Jesús tocaron su corazón, el recaudador de impuestos, antes codicioso, quiso dar la mitad de su riqueza a los pobres y restituir 4 veces a cada persona lo que le había robado. El amor al dinero murió cuando llegó el amor de Jesús. Diga sí a Jesús y a su gracia. Quiero alentarlo a estar consumido con la persona de Jesús. La palabra de Dios dice: ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Jesús mismo es su sabiduría, su justificación y también su santificación. La palabra griega usada aquí para santificación es agiasmos, la misma palabra utilizada para santidad. Nuestra santidad o santificación se encuentran en la persona de Jesús. Por tanto, siempre que tenga un pensamiento sucio, una agitación en usted o una tentación a pecar, deténgase un rato y mire a Jesús, vea la cruz, vea y experimente su amor, perdón y gracia para usted de manera nueva. Jesús es su victoria sobre cada tentación, adicción y atadura. Hay personas que creen que lo único que hay que hacer es decir no a la tentación. Pero ¿sabe qué? Su fuerza de voluntad no es rival para el pecado. La realidad es que cuanto más intente decir no mediante sus propias fuerzas, peor se volverá la situación. El apóstol Pablo describe precisamente esta batalla que él mismo experimentó. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 10 y 9. Por tanto, la respuesta es no depender de su fuerza de voluntad para decir no a la tentación, sino depender de la gracia de Dios y decir sí a Jesús. No depender de su fuerza de voluntad para decir no a la tentación,
sino depender de la gracia de Dios y decir sí a Jesús. En medio de su batalla y su tentación, diga sí a Jesús. Diga: Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres mi justificación, santidad y redención. Convierta cada tentación en una oportunidad de mirar y alabar a Jesús. Eso es lo que Pablo hizo. Tan solo veamos lo que él dice en Romanos 7 del 24 al 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La respuesta de Pablo para la victoria sobre el pecado se encuentra en una persona. Su pregunta es: ¿quién me librará? No dice: ¿qué mandamiento me librará? Su libertad de todo hábito de pecado se encuentra en la persona de Jesús. Dígale sí a Él. Él es su justificación y su santidad. Permita que Él entre en las áreas donde se siente más débil y permita que su gracia le transforme desde dentro hacia afuera. La guerra en nuestro interior. Ahora bien, por favor recuerde que no hay nada de malo en la ley perfecta de Dios. De hecho, Pablo dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:22. Sin embargo, pasa a decir: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. ¿Lo ve? La ley de Dios es santa, justa y buena, pero no tiene poder alguno para hacerle a usted santo, justo y bueno. Mediante la ley es el conocimiento del pecado. Véase Romanos 3:20. Pablo explica esto con mayor claridad. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codicia si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7, del 7 al 14, 18 al 19 y 22 al 25. No hay nada de malo en la perfecta ley de Dios, pero cuando combinamos la perfecta ley de Dios con la carne, el principio de pecado,
el resultado no es santidad, es tal como Pablo describía, una vida dominada por el pecado, la condenación y la muerte. Al igual que una cuchara puede utilizarse para agitar sedimento en un vaso de agua, así también la ley agita las pasiones pecaminosas en nuestra carne. Quienes predican con fuerza los 10 mandamientos no reconocen en absoluto la carne del hombre ni entienden lo que Pablo describe en Romanos 7. En la carne del hombre no habita ninguna cosa buena. Y mientras estemos en este cuerpo mortal, el principio del pecado en nuestra carne seguirá siendo agitado. Por eso, incluso después de haberse convertido en un creyente en Jesús, sigue experimentando la tentación a pecar. Por eso, aunque la ley de Dios es gloriosa, la palabra de Dios la llama el ministerio de muerte y condenación. Pero gloria sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque esto no tiene que terminar en desgracia y desesperanza. Debido a lo que Jesús logró en la cruz, Pablo nos recuerda: pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de manera que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no se les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Segunda de Corintios 3, del 8 al 11, 14 y 18. Amigo, está claro por la palabra de Dios que la ley agita nuestra naturaleza del pecado, mientras que la gracia produce verdadera santidad. La santidad se trata de llegar a ser cada vez más como Jesús y se produce cuando el velo de la ley es quitado. Cuando el velo es quitado, vemos a nuestro hermoso Salvador cara a cara, y su gloriosa gracia nos transforma de gloria en gloria. El glorioso Evangelio de la gracia siempre produce vidas gloriosas. Es mi oración que a medida que usted lea las páginas de este libro, tenga una mayor revelación de lo maravilloso que es su Salvador, de lo perfecta que fue su obra en el Calvario y lo profundamente amado que es usted. Y cuando contemple a Jesús, que crezca de gloria en gloria y brille como un testamento a toda la bondad de Él. Bueno, ha sido un placer leerles este capítulo. Y gracias a Dios por la vida del pastor Joseph Prince, porque, en lo personal ha sido una bendición leer este capítulo. Y lo va a seguir siendo porque sé que voy a tener que volverlo a leer. Y voy a tener que escucharlo de nuevo. Porque aquí estoy encontrando que yo tenía unos paradigmas que el conocimiento de la ley, como él explica, la ley mosaica, pues había generado en mí. Gracias a Dios por la vida de pastores como él y como otros que distingo, que enseñan la gracia de Dios. Gracias a Dios por esta gracia, que es un misterio que yo también estoy aprendiendo y decido en este momento a aceptar la gracia de Jesús, sabiendo que por mis fuerzas no puedo ser justificado. Gloria al nombre de Jesucristo en este momento, y pido que esa gracia hoy invada tu vida, tu familia, así como yo quiero que siga permeando dentro de mi corazón y en mi alma. Hasta pronto.